Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa de intradía. Estamos analizando la situación de los principales índices, nos estamos redirigiendo las inversiones o el análisis y la investigación sobre la renta variable tanto americana como europea después de la buena semana que tuvimos la semana pasada y desde luego el mal comienzo de semana que hemos tenido con prácticamente, por ejemplo, el selectivo nacional caídas del 3,7% y con las mayores caídas del sector bancario, incluidas desde luego las entidades Santander y BBVA. Sobre todo hoy, en el día de hoy, toca digerir la decisión de Moody's sobre la banca española y sobre la nueva subasta del Tesoro. Ayer tuvimos una jornada prácticamente crítica, con incremento de tensión. La prima de riesgo volvió a sobrepasar los 500 puntos básicos. Entonces habrá que estar muy pendiente de la subasta de letras a 3 y a 6 meses. Luis de Guindos también comparecerá en rueda de prensa para explicar el rescate de la banca española y se conocerá el balance presupuestario. Notas a tener en cuenta, como he comentado, la caída ayer del selectivo nacional, un 3,7%, es prácticamente desde el 18 de abril la caída más importante que ha tenido el índice. Santander y BBVA protagonizaron las mayores caídas del año, pero dentro de lo malo, lo positivo es que tanto en índices americanos como en índices europeos no hemos perdido soportes relevantes. Insisto que ha tenido mucha relevancia la decisión de Moody's sobre la banca española. Veremos a ver qué es lo que pasa a lo largo de la semana, y también una nueva petición de rescate en el caso en Europa, que es la de Chipre. Con todo esto está creciendo la tensión de cara a la europea que tenemos este jueves y este viernes, donde se deberán encontrar soluciones definitivas y enviar un mensaje de confianza al consumidor. Y al mercado, en Wall Street, mercado europeo, americano, los descensos oscilaron entre algo más del 1% que cedió el Dow Jones y el 2% que perdió el Nasdaq. En Estados Unidos tampoco se han perdido soportes relevantes, pero desde luego que está claro que lo que estaba sucediendo no responde a un contexto de fortaleza. Efectivamente, hoy teníamos rebotes en los índices americanos, estaban subiendo a primera hora de mercado. En algunos casos no estaba cumpliendo las correlaciones, dado que, por ejemplo, el DAX y el Eurostock, si no me equivoco, estaban cayendo, el resto de los índices estaban subiendo. Las subidas no eran demasiado abruptas, dado que quizás existe todavía mucha desconfianza y mucha incertidumbre de mercado, y era por ello que, y ahora lo vamos a ver gráficamente en algunos índices, como efectivamente, de momento la fortaleza, y a pesar de que estamos a primera hora de la mañana, es cuando se dan los primeros coletazos en la renta variable europea, no se están produciendo movimientos demasiado agresivos. Es más, los futuros americanos, los mercados venían mucho más agresivos que en la renta variable europea. Aparte de esto, en Europa, por ejemplo, tendremos la confianza al consumidor en Alemania y en Francia. En Italia habrá subasta de bonos y se dará a conocer el índice de ventas al por menor. En Estados Unidos, los datos macros más importantes será el índice consumidor correspondiente al mes de junio y el índice manufacturero de Richmond, así como el índice de precios de viviendas SP Case-Shiller. Eso es en cuanto al panorama macro en el día de hoy. Insisto, el rescate de Chipre y desde luego la decisión de Moody's sobre la banca española, caídas muy importantes ayer, pero no hemos roto los soportes relevantes. En base a esto, tenemos posibles operaciones de trade con volúmenes mínimos o muy pequeños. Una de ellas sería en el DAX, en el futuro del DAX. Como podéis ver, ahora mismo el que tenemos es el SMI, ¿de acuerdo? Que es el índice de Suiza. Está en una situación muy parecida, cotización 5.928, directamente podríamos introducir una posición de compra a mercado sobre este índice con un volumen mínimo de negociación. Si nos vamos, porque los indicadores nos dan posición de compra, si nos vamos, fijaros, al DAX estaba cayendo y ya se ha dado la vuelta, llegaríamos un poco tarde a la operación, podemos esperar vamos a ver si el mercado vuelve un poquito de nuevo para abajo e introducimos una posición de compra, ¿de acuerdo? En el caso del Eurostock, que esta mañana hemos propuesto precisamente una posición de compra en 2126, ya llegaríamos tarde, pero está escrita en www.cfdesglobal.com.
Ahí podéis ver que efectivamente se había propuesto una entrada en 2126 a primera hora de la mañana. Ya insisto que llegamos tarde, por tanto no merece la pena mencionar ningún tipo de posición posible. Si nos vamos al FTSE, estamos en una situación prácticamente muy parecida. Los mercados ya parece que se están dando la vuelta, con lo cual tampoco existe la posibilidad de compra. El IBEX era el que se estaba moviendo un poquito más, bastante más. Ha sido hablar y justo ha dado el estirón, pero fijaros que obviamente por dilataciones el IBEX generalmente suele ser el que más suele caer y el que más suele subir en casos de volatilidad extrema o de volatilidad elevada. Pues en este caso podéis ver esta vela donde aquí hemos tenido el cierre, pues ha hecho como un amago de apertura a la baja y de nuevo está subiendo, con lo cual de momento, y además está sobrepasando un nivel importante, por tanto, que era la zona de los 6.500. Por tanto, pues vamos a ver si efectivamente se confirma esa fortaleza de subidas y ojalá pues la situación empiece a ir un poquito mejor. En el caso del MIB también sucede lo mismo, también las fortalezas son latentes. Si nos vamos a los índices americanos, tenemos al Nasdaq también subiendo. Insisto que la fortaleza es mayor que, por ejemplo, los primeros índices que hemos visto, el Eurostock o el DAX, que estaban hoy más tranquilitos. Tenemos al SP500 también, de nuevo subiendo, y tenemos al Dow Jones que está haciendo exactamente lo mismo. Y la correlación es máxima entre los tres índices americanos. De hecho, yo creo que los porcentajes de subidas son prácticamente iguales, son muy parecidos, viendo directamente los cuerpos reales de las velas y los cierres. Y eso es todo. Creo que se me olvidaba el índice francés. El índice francés, pues mirar, podemos estar en una posible posición de compra también a mercado con volumen mínimo de negociación, y para las próximas sesiones, si no es a lo largo del día de hoy que se dé la vuelta y comienza a subir, pues introducir posiciones de compra. Pero insisto, podemos captarlo y coger una buena posición desde ya mismo, o si no, esperar a que esté por encima de los 3.015 o así aproximadamente 3.020 para introducir posiciones de compra, en el caso del CAC 40. Esa es mi visión personal sobre los mercados a nivel intradía. Vamos a ver, cuando digo a nivel intradía es, desde luego, por supuesto, intentar que se produzca a nivel intradía, si no, pues en el muy corto plazo, en cuestión de 1 o 2 días, para intentar evitar minimizar los costes de financiación, en el caso de los activos que lo tengan. En el caso de índices, partimos con una ventaja clara, y es que obviamente no tenemos costes de financiación por el mantenimiento de la posición durante más de un día. Es por ello que quizás he elegido este activo, porque nos da más posibilidades de manejo de operativa. Esto es todo, básicamente, en el día de hoy. Yo no sé si queréis hacer algún tipo de comentario en el chat, algún tipo de valor que queráis que podamos consultar, o que aquellos que nos estéis viendo pues podáis, o queráis ver desde el punto de vista de los indicadores con los que trabajamos, que son del todo profesionales, y bueno, os podemos decir qué es lo que podemos ver. Sí que suelo comentar que la analítica, los análisis en acciones que nosotros solemos realizar, yo en mi particular no suelo tener muchos análisis de acciones, porque los productos que más me gustan son productos a lo mejor un poco más experimentados, como serían los futuros sobre índices y el mercado forex o el mercado de divisas. Son prácticamente dos activos que sí que efectivamente pues me gustaría ver. Me dice Mary, ¿cómo ve Inditex? Bueno, pues sí, Inditex lo veo con una fortaleza impresionante, pero si lo vemos gráficamente, de hecho ayer fue de los pocos valores que se salvó de la quema, pero vamos a verlo gráficamente, porque insisto que yo suelo hacer más seguimiento a futuros sobre índices o directamente a divisas, otro tipo de futuros en su defecto. Vamos a ver, Inditex lo tenemos aquí. Bueno, pues para mí Inditex ahora mismo no tiene operación. Creo que mis compañeros introdujeron una posición de venta, una bidireccional y otra posición. No, este es el nivel de stop, pues una posición de venta. Bueno, la verdad es que está titubeando en esa zona de venta, pero yo desde luego mis indicadores pues no me dan absolutamente ninguna posición, está en una posición neutra, con lo cual yo ahora mismo no veo operativa para Inditex. En cuanto la veo os lo diría, pero de momento no veo ningún tipo de operativa. ¿De acuerdo? Sí que fijaros desde luego que es muy latente, la fortaleza de Inditex es impresionante, de hecho a nivel de capitalización es la tercera ya en España, bueno pues, pero vamos, particularmente no veo ninguna operativa. Espero haberte servido de ayuda.
A veces, incluso al que no vea ninguna operativa puede servirnos de ayuda, porque muchas veces podemos entrar en la operación erróneamente. Con lo cual, yo ahora mismo no veo ninguna operativa en Inditex. Veo operativas en los activos que te he dicho, pero no en Inditex. Bueno, ¿alguna consulta más adicional que tengáis? Bueno, pues parece que no hay ninguna consulta más. Os veo, me parece a mí que estáis todos muy pendientes del mercado, como es lógico, de vuestras posiciones que tenéis abiertas. Gracias por vuestra atención y vamos a ver si efectivamente funcionan las posibles operativas o las posibles teorías que barajamos o que barajo yo en este caso desde aquí. Gracias a todos por vuestra atención. Recordaros que nos podéis seguir en cualquiera de las redes sociales, en Facebook, Twitter y por supuesto desde nuestra misma página web, o incluso desde nuestra página de proyecto de televisión, tradingtv.com. Cualquier tipo de comentario que queréis hacer, pues siempre estaremos o intentaremos responder lo antes posible a vuestras o a las dudas que tengáis en este caso. Que tengáis un buen trading.